Muy bien, entonces, hermanos, para terminar lo que decía, ¿no? No significa nada, no hay ningún simbolismo en las especies aromáticas. Simplemente enseñamos que era parte de la cultura, por lo tanto, eh, se lo colocaba esto a los muertos, ¿no? A los que ya habían fallecido, embalsamarlos con esas especies aromáticas para que no se pudran tan rápido, ¿no? Para que se conserven. Y obviamente la gente que tenía dinero, obviamente hacían que se conserve más tiempo, ¿no? Colocaban más. Vean la pompa como que hicieron con Herodes, también con Gamaliel. Al final simplemente enseñamos que la costumbre judía era embalsamarlos, echarles a especies aromáticas para que no huela tanto, nada más. ¿Qué le echamos hoy en día a los muertos? Eso quería decir al final, antes que se me vaya. ¿Qué le echa hoy en día a los muertos? Para que no se pudra U- rápido. Un ¿Mm? poco de tierra. No, no, en el hospital, ¿qué le ponen en la morgue? Performol. El formol, pues hermano. Y cuando le echan demasiado para que se conserve y para que no se pudra por lo menos dos días, huele terrible. Por eso lo cierran bien, le tapan bien, todo. ¿Para qué? Para que se conserve el cuerpo y no se vaya pudriendo por dentro todavía, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, implicaba la conservación de las especies aromáticas, nada más. No hay nada simbólico, no hay nada espiritual, tampoco nosotros podemos espiritualizar porque el texto no dice nada de eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hay mucha pregunta, profe. Pero tendré que pasar todas las noches. Ya, ya, ok. Listo. Entonces vamos a avanzar con la segunda parte y esta vez vamos a hablar de la resurrección en sí, ¿no? Las evidencias de la resurrección. Y esto ya es un tema en el cual los antagónicos no comparten porque no consideran que esto sea pues algo comprobado, ¿no? Y es verdad, la pregunta, ¿se puede comprobar la resurrección de Cristo? ¿Qué quiero decir con comprobar? Observar, volver a hacerlo, volver a repetirlo, y lo que hace la ciencia, ¿no? Por medio de la observación. Observa, lo repite, lo vuelve a hacer, lo observa, lo repite, lo vuelve a hacer. ¿Se puede observar esto de acuerdo a la ciencia? Jamás, porque este es un acontecimiento único. Entonces, ¿qué evidencia nosotros tenemos para demostrar sobre la resurrección de Cristo? Vamos a ver a continuación las evidencias externas de la resurrección. El sello romano, por ejemplo, está roto. Eso es algo que era algo que no podía pasar. Y pues vamos a ver por qué. En la mañana de Pascua, el sello que representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano estaba roto. Nadie niega este hecho. ¿Cómo se rompió este sello? ¿Quién lo rompió? Alguien tuvo que romperlo. Las consecuencias eran severas para los guardias. Se llamaba al FBI y a la CIA del Imperio Romano. Simple. ¿Para qué? Para encontrar a la persona o personas responsables de haber roto ese sello. Los discípulos no pudieron hacerlo porque ellos mostraron cobardía y se escondieron. ¿Recuerdan? Ellos huyeron. ¿Recuerdan que ellos no fueron al sepulcro? ¿Recuerdan que ellos no fueron a envolver al Señor Jesús? Sino que dos hombres que eran eh, discípulos secretamente se arriesgaron a presentarse ante Pilato para mostrar valerosamente que eran seguidores del Señor Jesús. En cambio, sus discípulos se acobardaron y se escondieron y estaban tristemente apenados y llorando, quizás por su muerte, ¿no? En algunos casos. Por eso es que se reunían en el aposento. Y entonces, ¿cuál era un sello? Hoy obviamente hay un sello aquí parecido, así más o menos era un sello de aquella época. Esto no es el sello normal, ¿no? Eso no es el sello de aquella época, porque ¿quién era el emperador en aquella época? O en este caso, ¿quién era el gobernador? Era Poncio Pilato, y él había puesto su sello, como era un sello de parte del emperador de aquel entonces, que era Nerón. Seguimos. El sello romano está, según Robertson, A.T. Robertson menciona que la piedra podía ser sellada solo en la presencia de los guardias romanos a quienes se les había dejado el mando. Mateo 27:66.
A ver, ¿quién nos lee, por favor, rapidito? Mateo 27:66. Vamos allí, por favor, Mateo 27:66. ¿Quién lo encuentra rapidito primero? Me lo lee. Ya, yo lo leo. Dice así. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Porque, ¿qué dice en el versículo 65? Llévese una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Vayan a asegurar lo mejor. ¿Por qué dice que vayan a asegurar lo mejor que puedan? Porque ellos habían dicho que no, los discípulos van a venir a robar el cuerpo, por eso es importante que lo pongan un guardia, ok, pongan. Entonces, cuando lo ponen, ellos se fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. O sea, había una guardia y obviamente sellaron. ¿Quiénes lo sellaron? Los romanos. Tenían que estar allí los guardias para que esto suceda. El propósito de este proceso era evitar que alguien alterara los contenidos de la tumba por petición del Sanedrín, que querían de todas maneras eh, ofuscar la profecía que se había dicho, ¿no? Él iba a resucitar, impedir que él salga. Por eso mandan a poner guardias por 3 días. Y eso es increíble. Esto nadie puede refutar porque esto ni los propios del Sanedrín pudieron hacerlo. ¿Cómo va a resucitar? Eso es falso, pues, ¿no? ¿Cómo se va a levantar? Ya, póngame, así nomás déjenlo. No, simplemente quisieron asegurarse y mandaron a poner. Y pusieron el sello romano, y no era cualquier sello. Nadie jamás negó que el sepulcro estuviese vacío. Es de notarse que después de la resurrección, ahora fuertemente motivados, no se hayan ido a Roma u otra ciudad para dar testimonio, ¿no? A predicar que él había resucitado. ¿Ellos a dónde fueron? De donde estaban en Galilea, ¿regresaron a dónde? A Jerusalén, fueron a Jerusalén. Ellos fueron allí para dar testimonio de que él había resucitado. Stephen Davis observa lo siguiente. La primera declaración cristiana de la resurrección hubiera sido imposible, psicológica y apologéticamente, sin una evidencia segura del sepulcro vacío. En otras palabras, sin esta evidencia crucial, las declaraciones de los apóstoles hubieran sido halladas falsas por la simple presentación del cuerpo. Es decir, la tumba está vacía, ahí está la tumba, pero el cuerpo está allí, ¿no? La tumba en verdad no está vacía, es decir, Jesús no resucitó, su cuerpo está allí, simplemente, falso. Pues entonces, nadie refutó eso, sino simplemente ellos dieron testimonio de que él había resucitado, lo vieron, estuvo con ellos, comió con ellos, andó con ellos, habló con ellos, entonces, después de su resurrección. Y esto es increíble, hermano, porque imagínate que ellos siendo engañados por Jesús de que iba a resucitar, si es que Jesús no hubiese sido lo que es, simplemente si Jesús fuera un lunático, un loco, un estafador, un engañador, un mentiroso, se hubiese hecho creerse a sí mismo que Él es Dios y dijo que va a resucitar, pero nunca resucitó. Entonces los discípulos engañados hubiesen salido a decir, ay, sí, ha sido resucitado, pero engañándose a sí mismos y engañando a la gente, ¿no? ¿Te das cuenta de este gran problema? O sea, hubiesen creído en algo que ellos mismos estaban engañándose y asumiendo la mentira como verdad, sabiendo que el cuerpo estaba allí. ¿Se dan cuenta la implicancia de que el cuerpo, de que ellos hubiesen estado enseñando algo que no ha acontecido? Y es más, valía la pena morir por alguien que no ha resucitado, que les ha engañado, uno, y que se dejaron engañar, dos, y que ahora están engañando a otros. Es tan implicante esta resurrección, hermanos, el cuerpo, que no se encontró el cuerpo, porque él había resucitado verdaderamente. Y aquí vamos. Lo primero, en segundo lugar es, en tercer lugar se removió la gran piedra. Lo primero que impresionó a la gente que se acercó al sepulcro ese domingo o ese primer día de la semana fue la posición rara que tuvo la piedra de 1,5 toneladas a 2 aproximadamente.
todos los evangelios también lo mencionan. Es decir, esa piedra fue movida de su lugar de acuerdo con Lucas. La palabra significa haberla movido de un lugar a una distancia considerable de su posición, de un lugar a otro. ¿Dónde se encuentra esto? ¿Alguien puede leer Lucas 24:2? Lucas 24:2, por favor, rapidito. Vamos a estar con la Biblia en mano, ¿ya? Lucas Amén, 24. pastor. Léelo, mi hermano, léelo. Y hallaron removida la piedra de sepulcro. Ujú. Y, y hallaron la piedra removida. La palabra removida allí significa que ha sido puesta de un lugar a otro y a una distancia considerable de su posición. Es decir, ni siquiera vieron un pedacito, como que alguien fue, y lo movió a otro lugar. Entonces, ¿te imaginas que si Jesús no hubiese muerto, simplemente se hizo el muerto, que es una de las teorías? Por favor, estén atentos, que es una de las teorías de la resurrección para negar que Jesús realmente resucitó, es que Jesús no murió, simplemente se hizo el muerto y que él mismo, estando ya todo vendado, como dice Josh McDowell, tuvo que, tuvo que salir saltando de la tumba, empujar la piedra, moverlo con su fuerza y ponerlo a un lado, así todo envuelto, ¿no? Es algo tonto. Entonces, la palabra significa movido de un lugar a otro, a una distancia considerable de su posición. Esto es lo que dice esta palabra. Fue removido. ¿Ya? Es como la palabra, ¿cuál es el símil de esta palabra? Es cuando ha sido, pues, plantar. Serán plantados como árboles en la casa de Dios, dice, ¿no? La idea de plantar es replantar, es decir, habiendo sido movido de su origen, fue replantado en la casa de Dios, como árbol, una planta replantada, resembrada de su posición. Entonces, la idea de ser removida no es que simplemente se movió, sino que se removió, se movió de su lugar para ser puesto en otro lugar. Esa es la idea, la intención del idioma griego. Nosotros leemos, ha sido removida, ¿cómo lo removió? No, fue sacado de su lugar y puesto en otro lado. Entonces, no es que se movió un poquito, simplemente salió de allí. Entonces, eso nos enseña en el idioma griego, pues, ¿no? También, una gran pregunta surge. Si los discípulos habían llegado en puntillas para no despertar a los guardias, porque los guardias estuvieron allí, ¿por qué movieron una piedra de 1,5 toneladas cuesta arriba y sacarlo de su lugar sin que los guardias escucharan? Esta es una buena pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que los discípulos, según esta teoría de la resurrección, esta teoría dice que los discípulos fueron y sacaron el cuerpo? Es más, entraron en puntillas para que los guardias no hagan no les escuchen. Entonces, los soldados no se hubiesen dado cuenta, es otra pregunta. Se hicieron los sordos, se hicieron los ciegos, aún a costa de sus propias vidas dejarles abrir el sepulcro. Recuerden, eran guardias romanos. Aún a costa de sus propias vidas, podrían ellos dejarles abrir el sepulcro. Ya no importa que lo lleven, ya nosotros nos vemos los dormidos. Nos quedamos a dormir. Esto es algo imposible, porque los guardias habían sido puestos allí con un propósito. Y el trabajo y la labor de un guardia romano le explica acá un hermano muy interesante. La tropa romana se ausenta sin permiso, si es que es una de las teorías también, según Mateo 28, 11 al 15. Mire, vamos a Mateo 28, 11 al 15, ¿ya? Rapidito, hermano, porque estamos con la hora. Y aquí vamos a esta clase. De aquí ya no doy clase más. Ustedes van a dar la clase la próxima vez. Mateo, ¿qué dije? 28, del 11 y 15. Ajá, 28, 11 y 15. ¿Quién lo tiene? Que lea esos dos versículos. 28, 11 y 15. A ver, yo espero que lo tengo. Dice, ah, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y Ujú. dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Acá, Y muy el bien. 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ajá, ok. Hermanos, hay que entender esto de la Guardia Romana.
Cuando los romanos salen de su puesto de guardia, era algo contra sus propias vidas. Mira lo que dice acá, dejaron su puesto de responsabilidad. El doctor George Carey, él estudió la disciplina de los soldados romanos, es un experto en la materia. Informa que se requería la pena de muerte por faltas en el cumplimiento de varias obligaciones. Uno, por deserción, pérdida o deshacerse de las armas de uno, planes de traición y dejar la vigilia nocturna. Recuerdan que Pilato dio la orden y que lleven unos guardias. Esos guardias tenían que cumplir la orden. Ahora estos guardias se desaparecieron. Les pagaron, salieron. Obviamente se ausentan sin permiso y consentimiento del gobernador romano. Estaban quebrantando su propia ley a costa de su propia vida, pero como les dieron dinero, como dice allí el versículo 15, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como que se les había instruido. ¿Qué se les había instruido? ¿Qué les había? Y les dice allí, miren, desde el versículo 12, después de reunir estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Hermanos, en nuestro idioma, obviamente, no entendemos tanto la fuerte suma, ¿no? Ahora, cuando entendemos la palabra fuerte suma, entendemos ya pues que pues fue que te paguen del sueldo básico 1.000 soles y que en la iglesia del pastor te paguen 3.000 soles, es una buena suma, ¿no? ¿Quién no quiere ser pastor con 3.000 soles? Dos, aquí en el Perú por lo menos. Eh, pero una fuerte suma aquí es un dinero mucho más de que una fuerte suma normal. A ellos le dieron por lo menos a cada uno sus 20, sus 10.000 dólares a cada uno. Digamos, ¿no? Si quisiéramos decir que ellos callen. Porque ¿qué dice ya? Una fuerte suma de dinero y les encargaron, mira, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. ¿Cuál era el problema? La muerte, por haber dejado su guardia, por haber desertado, porque ellos se fueron, huyeron. Entonces, así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, este era un gran problema para los guardias y para el gobernador. Y si el gobernador se enterase, ¿dónde están mis soldados? ¿Qué pasó? No, usted no cumplió sus deberes, hacha y machete. Pena de muerte, hermano. Así que ellos desertaron, huyeron, se fueron, dejaron su guardia. Obviamente se han deshecho de sus armas, porque ¿qué cosa hicieron con tanta suma de dinero que se fueron? ¿A dónde se habrán ido? Eso no cuenta la Biblia. Pero uno presupone, con tanto dinero para huir, inclusive de la pena de muerte, tuvieron que irse, esconderse, escaparse, desertar. Era la pena de muerte para un soldado romano. Entonces, ya entendemos, entonces ahora sí, cuál era el problema para ellos. Entonces los discípulos entraron y se lo llevaron al cuerpo urbano. Qué loco, ¿no? Si sabemos, vamos a leer acá, aunque no había el cuerpo de Jesús ese domingo o ese primer día de la semana, la tumba no estaba literalmente vacía, sino que contenía un fenómeno asombroso. Cuando Pedro entró y vio el lugar donde había colocado a Jesús, solo estaban los lienzos y el sudario puesto a un lado enrollado. Esto fue suficiente para que Pedro creyera inmediatamente que Cristo había resucitado. Es decir, Pedro entendió perfectamente, wow, aquí lo pusieron. Y es que Pedro no se equivocó de tumba, sabían dónde le habían puesto y quién le había puesto. Porque esa es otra teoría de la resurrección de Jesús, que se equivocaron de tumba las mujeres y los discípulos también. ¿Entienden? Es más, los sacerdotes también se equivocaron de tumba, porque mandaron a guardar, a cuidar algo donde no había. ¿Entienden? O sea, hay mucha implicancia para poder negar la resurrección, hermanos, que indefectiblemente no se puede negar. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Cómo encontraron el lienzo, o sea, cómo él se había desarrollado, ¿no? O él mismo no se pudo haber desarrollado, ¿no? Porque obviamente a uno le embalsama y le rodean todo con una cinta, con unas vendas grandes y ahí se enrollan. Y
A la cara, al rostro, sí lo ponen un manto. A esa sí no lo envuelven, simplemente un manto. Ahora, ¿te imaginas a Jesús saltando si es que no había muerto, según esta teoría de que él no murió verdaderamente? Simplemente se fue saltando. Es algo ilógico, ¿no? Algo tonto creer eso. Por eso esas teorías han sido ya desechadas en el día de hoy. Ni los propios ateos consideran eso como una buena teoría. En segundo, testigos oculares de su resurrección. Se presentó a varios, las Marías, las Magdalenas, ¿quiénes más? A los discípulos del camino de Maús y al mismo apóstol Pablo, ¿no? Y también la inclusión de varios testigos, como en 1 Corintios 3 al 8. ¿Quiénes? Vamos a ver qué testigos. Eh, Tom Anderson dice, un erudito famoso que trabajó en la Asociación de Abogados Litigantes de América, nos dice lo siguiente. Supongamos que Cristo no resucitó de entre los muertos. Supongamos, ¿ya? Supongamos que los relatos escritos de sus apariciones son falsos. Pregunta, ¿no cree que sería razonable, escuche bien esto ya, oído a la música, decía un periodista, que un historiador antagónico lo hubiese relatado diciendo que él vio el cuerpo de Jesús y que es falso todo lo que dijeron sus discípulos? Claro, si él verdaderamente no resucitó, su cuerpo estaba allí, ustedes están engañando, ustedes están mintiendo. Simplemente él ha resucitado. Y acá están las pruebas. Aquí está el cuerpo, aquí está la tumba, aquí fue sepultado. Ustedes, pura mentira, creen pedazos de mentirosos. Y están viniendo engañando al mundo, porque ustedes siguen engañando. ¿No creen que eso hubiese pasado, que alguien se levante simplemente para decir, ¿sabes qué? Nunca resucitó en serio, en verdad, y ustedes son unos mentirosos que han sido engañados y los más lastimeros hombres en el mundo? Y alguien hubiese escrito en la misma época como hubiesen querido hacerlo para decir, en verdad estos discípulos creyeron una fantasía, se tragaron el cuento de un Jesús, de un Mesías resucitado, que iba a regresar, se creyeron, y acá están estos evangelios que por gusto han escrito. ¿Tú crees que hubiese trascendido esa historia? No estaríamos hablando hoy día del cristianismo si Cristo no hubiese resucitado. Preguntas, acotaciones, hermanos, ¿están ahí? Sí, acá está, bueno, todo claro está. ¿Alguna acotación, alguna duda, hermano? Pregunte nomás. Sin vergüenza, hermano, sin vergüenza. O sea, no tengas vergüenza. Pregunta nomás. Muy bien. Entonces, si leemos 1 Corintios 15, 3 al 8, ya que vamos a ver un ratito, vamos avanzando, porque tenemos varias cositas que hablar. La respuesta es contundente, como dice él mismo, ¿no? El silencio de la historia es ensordecedor. En lo que respecta al testimonio en contra de la resurrección, nadie puede decir que no pasó. Y vamos a 1 Corintios 15, 12 al 19. ¿Qué dicen? Vamos allá a 1 15. No vamos a leer todo, simplemente allí un poco nomás. 1 Corintios 12, 15, 12 al 19, ¿no? Es un versículo muy emocionante. Imagínense que esto no hubiese pasado. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Estoy leyendo en la nueva versión internacional, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, creyendo en Cristo, varios han muerto hasta esa época. Están perdidos. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, los más dignos de conmiseración, lo dice la Reina Valera, los más dignos de ser los hombres más tristes de este mundo que nos dan lástima a todo el mundo por haber creído en una mentira. Pero el silencio es tan ensordecedor, hermano, que
que nadie puede refutar la resurrección de Cristo. Entonces, conclusión, la resurrección de Cristo es irrefutable y ninguna duda hay de su historicidad. Él es nuestra única esperanza, no existe otro. ¿Cuál es tu conclusión? No existe otro que haya resucitado. Gautama Buda, Siddhartha Gautama Buda está allí, su sepulcro. Mohamed también está allí. ¿Quién más dijo que iba a resucitar el tercer día? Juan José de Miranda también está allí, pudriéndose. ¿Quién más dijo que iba a resucitar? Ezequiel Atacuse. Y así muchos otros anticristos se han levantado en el tiempo de hoy, pero solo Jesucristo ha resucitado el tercer día. ¿Preguntas? Preguntas, hermanos. Muy bien. Pastor, Dígame, mi hermano. pastor, ¿se podría decir como una aplicación personal que la resurrección de Lázaro era Ujú. un preámbulo a lo que se podía venir, por cuanto también en la tumba de Lázaro era una piedra y Jesús ordena quitar la piedra y a lo que hace Ujú. mención usted que la piedra era de tonelada, ¿no? Tonelada y Entonces, media. claro, entonces se podría decir que era un preámbulo como eso fue notorio, no solamente a los que seguían a Jesús, sino también para todos los romanos. No, para todos los romanos no, hermanos. Solamente para los judíos que Ah, estuvieron en Betania. claro, 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 me estoy confundiendo. Ujú, Entonces, ya. pero aún judíos que eran principales habían visto aquel acontecimiento. Entonces, cuando ya ven en Jesús, Ah, ya. indudablemente que era ya se podría decir Una premonición. así es, Ya. ¿no? Se podría decir eso, porque le decían una aplicación personal. Ya. Hay que entender un poquito el contexto del caso de Lázaro, hermano. Cuando Jesús va a visitar a Lázaro, él no podía pasar por Samaria porque los judíos le rechazaron. Justo estamos llevando esa historia nosotros de Mateo. Él no podía entrar por Samaria, así que se fue por Decápolis para ir Claro, hasta a Betania. Betania está a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Él no podía llegar a Jerusalén también porque los judíos líderes le estaban esperando. Entonces fue a Betania, un pueblito pequeño, no tan pequeño, digamos, porque allí estaba su amigo y había muerto. Entonces, ¿por qué va allí? Porque esto es algo que ya los judíos estaban persiguiéndolo en Galilea, en Capernaum, en Nazaret, donde es la zona donde él estaba haciendo su ministerio. Pero ya en el año de pasión, pasión se dice a los últimos 6 meses del Señor Jesucristo. En ese año, en ese medio año, muere el hermano, el amigo de Jesús, Lázaro, que son gente que tienen dinero. Por eso fue puesto en una tumba de una roca. Por eso es que la piedra se manda a abrir. No todos serán enterrados en la roca. Eso es para entender el contexto. Y van allí, pero Jesús va con sus discípulos, no va con la gente, porque él huye de la gente de Galilea. Entonces va con sus discípulos solamente. Y acá no es notorio para los líderes inclusive, porque él va escapándose a Decápolis para llegar hasta Betania, cerca a Jerusalén. Obviamente, seguramente se han enterado que resucitó a Lázaro, seguramente. Pero de acuerdo al contexto, no estaba ningún líder allí. Ningún líder del Sanedrín, fariseos, saduceos, ninguno. Ninguno de ellos. De acuerdo al contexto de lo que estudiamos en las Escrituras, no en Mateo. Simplemente él va porque ama a su amigo y quiere resucitarlo. Así, mi hermano. Ahora, si es una premonición lo que iba a acontecer con Jesús, hay que ser un poquito estrictos en este caso con el texto, hermano. El texto no dice más allá y simplemente se aboca a la historia porque Jesús quiere demostrar algo a los que están allí. Porque obviamente en Betania están sus amigos, están sus hermanos, sus familiares, y obviamente allí él va a demostrar algo, ¿no? Que él es y él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Porque él quiere demostrar que puede levantar a los muertos. Y esto ya simbolizaba, obviamente, lo que él iba a hacer, ¿no? Iba a resucitar. Muy bien. Así es, hermanos. ¿Alguna otra pregunta?
Aún nada, muy bien. Entonces, hermanos, yo quiero hacerles ahora recalcar a los que no han estado y también a los que están ahora, los que se han unido después, que esta tarea, esta semana, en primer lugar, hermanos, no hay control de lectura, ¿ya? Para todos, no hay control de lectura. ¿Qué sí va a haber? Estoy dejando allí en la tarea, ustedes entren allí a la clase donde ustedes entran, va a estar el archivo del documento que he preparado para que ustedes lean y de allí van a sacar su presentación, porque allí dice, ¿qué van a hacer? Acá lo tengo. Realizar una defensa argumentativa sobre las evidencias y teorías sobre la resurrección del Señor Jesús y cómo refutarlas. En 3 hojas como mínimo y 5 como máximo. Debe presentar en el formato establecido por la facultad. Recuerden, una hoja de presentación es aparte de las 5 hojas, o sea, va a haber como 6 hojas. Para este trabajo debe leer el libro del Dr. William Craig, capítulo 8, que ya está allí, y la resurrección de Cristo, específicamente el caso de Cristo por Lee Strobel, la tercera parte, la investigación de la resurrección. Ese libro he querido ponerlo allí, pero no lo sube, entonces voy a mandarlo ahora mismo al WhatsApp del grupo. También pueden buscar referencias en el libro Evidencias que exige un veredicto, de Josh McDowell, sobre las teorías de la resurrección. Allí también hay mucha información. Esos 3 libros usted tiene que verificar en esta semana, hermano. No vamos a tener clase el martes próximo. Vamos a tenerlo el día viernes. ¿A qué hora? 9 o 9:30 de la noche. ¿Para qué? Para que hagan su exposición. Este trabajo tendrá que hacer una presentación de 10 a 15 minutos como máximo. Mínimo 10 minutos. Puede utilizar diapositivas u otras herramientas para su presentación. El último día de presentación, el trabajo en sí es el día jueves 20. Es decir, hasta el jueves, hermano, usted tiene que presentar su trabajo para yo revisar y hasta medianoche, ¿no? Con el propósito de que el día viernes 21 realizaremos las presentaciones a las 9 de la noche, de acuerdo al orden establecido por el profesor. Bueno, no sé si queremos hacer un sorteo, yo les hago el sorteo, los pongo por nombre, por apellido. Entonces, en base a eso, ahorita voy a leer el mensaje, recién me llega el mensaje. Entonces, en base a eso, el trabajo que ustedes van a realizar es, tienen toda esta semana para leerlo, esos 3 libros, bueno, son una parte de los libros, no es el libro completo porque son más de 400 hojas, solamente van a leer unas 20, 30 páginas de uno y del otro, y en evidencia que exige un veredicto también allí, yo les voy a mandar ahora, para que ustedes lean esa parte, ¿no? de las, acerca de las evidencias de la resurrección y de las teorías de la resurrección. Lo que usted va a hacer es argumentarlo rechazando la teoría. Usted explica la teoría, usted argumenta rechazando esa teoría, pone versículos bíblicos, pone si hay historia, historiadores, lógicas, usted va a acomodar todo eso para su presentación. Usted me manda el día jueves 20 a la medianoche, más tardar, no vamos a tener clase el día martes. O sea, el martes próximo no hay clase. Lo que yo voy a esperar es el día jueves a medianoche para que ustedes terminen su trabajo, hagan su presentación en el trabajo en sí, el trabajo puro, mejor dicho, es de 3 a 5 horas. Yo sé que algunas casas se explayan bastante, entonces 5 horas, ya máximo 6. Y al día siguiente, viernes 21, ustedes van a exponer de 10 a 15 minutos nada más. Yo sé que vas a querer hablar un poquito más, pero 10, 15 minutos máximo para que entremos todos en 1 hora y 15, ¿no? 75 minutos. Y obviamente eso va a ayudar mucho en sus trabajos, en sus controles de lectura que algunos no han dado inclusive, ¿no? También. Y lo otro es, en base a esto, como no hay, ni esta semana no hay control de lectura, ni la próxima, solamente es el trabajo en sí y el examen final, que obviamente va a salir también de sus trabajos 3, 4 preguntas del trabajo que ustedes están haciendo y de esta última clase. ¿Sí?
3, 4 preguntas de sus trabajos y 3, 4 preguntas de esta clase. Y voy a juntar las últimas dos lecciones, 5 y 6, del control de lectura para que ustedes estudien para el examen final. Sí, Samuel. En cuanto a las exposiciones, Ujú. vamos a subir también un PPT con lo que vamos a exponer. Exacto. Una diapositiva, un PPT, lo que ustedes tengan, las herramientas que ustedes tengan a la mano, ¿no? De Ya, repente ustedes investigan un poco más. Sí. ya. Eso podemos, digamos, lo subimos a la página o lo tenemos listo para... No, eso lo tienen que tener listo para la clase. Ya, ya, listo. Y si desean, me lo envían también para yo también leerlo un Revisamos. poco antes, bueno. De repente para ayudarlos en que puedo ayudarlos también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, hermano, lo que he podido decirles? Sí, sí. Los demás, por favor, confírmenme. Sí se Sí, entendió, todo bien, profesor. pastor. Ya, Todo ok. bien. ¿Están de acuerdo que no haya control de lectura? No, no quería meterle más chamba ya, sino simplemente estudien, lean y hagan su trabajo de investigación, cómo refutarlo, qué cosas dice tal teoría, y en base a la Biblia y en base a la historia ustedes refuten, ¿no? Para que presenten una buena defensa. Ya, ustedes van a ser los Pa- abogados de Cristo ahora. Sí, hermano, dígame. Consulta, lo que nos ha dicho ahorita también está en la página de la facultad para un refresh, cualquier cosa, o le preguntamos otra vez, si hay una duda. Si tiene alguna Todo está duda, ya, ¿cómo dijo? no, que todo está ya en la página de la facultad, así descrito como nos ha dicho ahorita. Sí, está descrito ya, está descrito, está descrito. Ya, Usted puede revisarlo ahora mismo, está descrito. Sí, no está descrito lo que no hay control de lectura y hay un examen final, sí, eso sí quiero que sepa, hay un examen final. 3, 4 preguntas va a salir de sus trabajos. 3, 4 preguntas salen de esta clase que hemos tenido hoy y otras preguntas de la clase 5 y 6. ¿Ya? Oh, mamá mía, mucho tarea. No hay mucha tarea, hermano, está facilito, hermano, no son muchos, son 5, 6, hasta 7 teorías de la resurrección hay. Entonces, usted va a tener que investigar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se me fue? Ah, Samuel se me fue. Ya. Pero él ya sabe. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Cualquier pregunta, cualquier duda, mis hermanos, escríbeme al WhatsApp, me avisa. Y yo voy a tratar de ver otros materiales para que ustedes también les ayuden, ¿no? Y busquen más información. Muy bien. ¿Preguntas acá? Ah, y no se olvide de poner bibliografía, de qué autor estás sacando información, al final una bibliografía, ¿no? Para que sea pues una buena investigación. Muy bien, mis hermanos, cualquier duda, cualquier pregunta, me avisan. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima semana, viernes 21 a las 9 de la noche. No programen otra cosa, hermanos. Profe, los libros no se olvidan, ve. Ya, ahora Está mismo bueno estoy los mandando. libros. Ahora mismo estoy mandando. Los libros Listo. de resurrección, profe. Ya. Sí, todo eso voy a mandar hoy. Gracias, Bendiciones. gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Muchas gracias. De Bendiciones, nada, mi pastor. hermano, de nada. Siga, mi hermano, bendiciones.